Cuba jamás estuvo peor ni en peores manos. La tesis de doctorado del gobernante está saliendo muy costosa, pero este escenario podría desembocar en otro completamente diferente. Desde que asumió el poder nominal en Cuba de la mano de Raúl Castro en 2018, Miguel Díaz-Canel ha tratado de vender una imagen de dirigente moderno e impulsor de la ciencia y la innovación. Es una especie de marketing político para contrarrestar la senil y retrógrada imagen de la dirección histórica del régimen, detenida en la peor de las ideologías utópicas de los siglos XIX y XX. Como si fuera la puesta en escena de un reality show, nos representaron a un presidente estudioso que defendía su tesis de doctorado en 2021, con brillantez exaltada por sus profesores universitarios. ¿Y cuál fue el tema de su doctorado? Pues uno vinculado a esa imagen, sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación para el desarrollo sostenible de Cuba. Para los cubanos de a pie, es decir, aquellos que no pertenecemos a la casta política enriquecida con el tráfico de influencias o socialismo, como se conoce popularmente a la corrupción comunista, una tesis con semejante título parece una paradoja o un chiste de mal gusto. Ni hay ciencia, ni hay innovación y mucho menos desarrollo que sostener en Cuba bajo este régimen empobrecedor. Desde entonces, Díaz-Canel repite como un papagayo la muletilla de la ciencia y la innovación, haciendo énfasis en unas vacunas contra la COVID-19 que nunca fueron certificadas por la OMS, que tampoco pudieron evitar el contagio masivo de nuestro pueblo, ni las más de 60,000 muertes por encima de las estadísticas normales en 2021, de las que debido a la falta de test diagnósticos, pero seguramente guiadas por métodos científicos e innovadores, las autoridades solo reconocen como vinculadas a la pandemia los 8,000 pacientes a los que les pudieron hacer pruebas PCR antes de fallecer. Si un presidente de un país en ejercicio de su cargo defiende una tesis de doctorado precisamente sobre un enfoque de gestión de gobierno, automáticamente su propia gestión debe implementar los resultados de sus postulados y hacer extensión de ellos en su propio trabajo. Vistos los fracasos de todos los planes, iniciativas y estrategias de su gobierno, Díaz-Canel habría merecido un desaprobado. Dígase tarea de ordenamiento, plan de reanimación agrícola con sus 63 medidas, ley de soberanía alimentaria sin alimentos, ley de pesca sin pescado, bancarización inviable sin soporte tecnológico, negocio con esclavos de batas blancas deprimido por la pésima propaganda de tal flagelo, en pleno siglo XXI, turismo sin recuperarse después de la pandemia, en contraste con la recuperación flamante de sus competidores regionales y, como es lógico, un país en estampida con el mayor éxodo migratorio que la revolución castrista ha conseguido en más de 6 décadas. Entonces, ¿qué clase de ciencia e innovación estaría aplicando Díaz-Canel con tales resultados? Evidentemente, la vetusta y fracasada ciencia soviética o marxista-leninista, que insisten en poner por delante en cada paso que dan al enarbolar la continuidad. Una ciencia que sí funciona, pero no para conseguir una economía exitosa y competitiva, ni una sociedad justa con disfrute pleno de los derechos humanos elementales, sino para garantizar el poder totalitario en manos de una élite dictatorial, camuflada de representante de la clase trabajadora y de las causas justas de este mundo. Con semejante ciencia hacen todo tipo de innovación en aras de la continuidad, a la que llaman de diversas maneras dependiendo del personaje y del contexto: rectificación de errores, lineamientos, tarea de ordenamiento, resistencia creativa, inversión extranjera controlada, trabajo por cuenta propia y MIPYMES limitadas a no crecer para que no amenacen al ineficiente sector estatal. La ciencia y la innovación de Díaz-Canel se basa en sembrar el pánico en el sector privado 2 veces al año, con amenazas en la Asamblea Nacional que generan inestabilidad en las gestiones financieras y mercantiles privadas, principalmente con respecto a la cotización de las divisas y las importaciones de productos de primera necesidad,
muy sensibles para la población, provocando así más escasez y más inflación. También ha de ser muy científico e innovador topar o fijar precios en los bienes y servicios que ofrece el sector privado, que se rigen por un mercado todavía incipiente y anómalo, demasiado dependiente de factores externos y de los vaivenes de un Estado controlador y torpe, lo que incluso tienen legislado como una prerrogativa del Estado y los gobiernos locales. Eventualmente, lo intentan 1 o 2 veces por año como medida populista que, al generar más distorsión en el ya muy distorsionado comercio de bienes y servicios, se ven compelidos a retractar. En resumen, que la tesis de doctorado del presidente sin apellido Castro está teniendo una aplicación práctica muy costosa para nuestro pueblo. Jamás Cuba estuvo peor ni en peores manos, pero lo que es un problema al mismo tiempo podría ser la solución, pues eventualmente podría ser más fácil arrancarle el poder a un dictador inepto y sin carisma que a los igualmente ineptos pero más carismáticos dirigentes históricos. Sería entonces la única innovación loable, el gobierno de los peores para que sea posible el de los mejores elegido democráticamente por el pueblo. Ya tuvo como respuesta un 11 de julio y lo mejor puede estar por llegar. Siguiendo con las noticias, continúa subiendo precio de las divisas en mercado informal cubano. Este martes, por tercer día consecutivo, al menos 2 de las 3 divisas de referencia suben de precio en el mercado informal cubano, lo que parece consolidar el proceso de recuperación de los valores anteriores al 22 de diciembre, fecha en que las 3 monedas de referencia iniciaron un retroceso. El euro sube 1 peso en relación con la jornada precedente y llega a los 275 CUP. Se sitúa a 5 pesos de los 280, en que llegó a venderse, precio al que arribó el 15 de diciembre. Este 9 de enero también sube la moneda libremente convertible, MLC, que se marca un incremento de 1 peso y se vende como promedio a 246, a solo 3 pesos de los 250, que ha sido su valor máximo hasta la fecha. De las 3, solo permanece en su mismo valor de ayer el dólar, que se vende como promedio a 270 CUP, según informó hoy el medio independiente El Toque, en la tasa diaria que reporta la cotización de las divisas en la isla. La mediana de valores de compraventa registrada en las últimas 24 horas marca ofrecimientos de compra y venta para el euro en 275 pesos. En el caso del dólar, la mediana es de 268 CUP en la compra y 270 en la venta. El MLC, por su parte, registra ofrecimientos de adquisición en 245 CUP y de 248 pesos en la venta, lo que podría anticipar que seguirá subiendo. ¿Retornarán dólar, euro y MLC a sus valores previos? Es la pregunta que muchos se hacen ahora, ello mientras el gobierno cubano mantiene prometida una cruzada contra la compraventa informal de las 3 monedas. La caída experimentada por las 3 monedas de referencia comenzó el pasado 22 de diciembre, apenas 2 días después de que el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, anunciara que a partir de este mes de enero se cambiará la tasa oficial del dólar en Cuba, aunque no precisó cuál sería el nuevo valor ni tampoco la fecha exacta en que entrará en vigor. Días después, fue el ministro de Economía en Cuba, Alejandro Gil, quien aseguró que intervendrán en el mercado informal de divisas, que calificó de distorsión. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.